Saludos, bienvenidos un martes más a De Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Qué bueno tenerles una vez más con nosotros. Esta noche tenemos una entrevista con un querido amigo, el evangelista Luis Abdiel Rodríguez. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Dios los bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos contentos, agradecidos. Gracias, Gilberto, por la oportunidad. Y hacia adelante en el Señor vamos a seguir compartiendo y dándole a conocer, ¿verdad?, de nuestro testimonio un poquitito. Amén, amén. Qué bueno. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más, una semana más, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Cristo te ama. Estamos originando por Apocalipsis Network TV y radio por el 99.1 FM en Orlando, en el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM Bronson, Florida, Teleluz Radio 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network en el 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts. También por Tels TV en Uruguay, DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, Guatemala, México, Chile, Perú y otras jurisdicciones. Por Cable TV, por Radio Vino Nuevo en Missouri, Roku TV y Apple TV. También nos puedes sintonizar a través de YouTube y Facebook a través de Corazón a Corazón, la entrevista. Pues como les estuve diciendo anteriormente, nos encontramos hoy en la grata compañía de nuestro amigo y hermano, el evangelista Luis Abdiel Rodríguez. Así que queremos saber un poco, ¿verdad?, sobre la vida de Luis y lo que Dios ha hecho con él, que hasta aquí le ha traído. Así que Luisito, porque lo tratamos así de cariño, ¿verdad? Luisito, me gustaría que me hablaras sobre quién es Luis Abdiel Rodríguez desde su niñez, ese entorno familiar, quiénes son sus padres que se desempeñaron, si tienes hermanos, cómo fue esa niñez, ese desarrollo, de dónde eres. Bueno, Luis Rodríguez nació en Bayamón, Puerto Rico, en el año 97, pero actualmente vivíamos en Dorado, la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Soy el mayor somos 3 hermanos, y mi papá y mi mamá obviamente pues Luis Noel y Yesenia. Y pues nada, Luis de Dorado, Puerto Rico, un joven que fue nacido y criado en el Evangelio toda mi vida, por gracias al Señor, ¿verdad que sí? Y nada, fue prácticamente mi niñez completa, fue dentro de la iglesia y jugando baloncesto. Sí. Mi papá siempre nos inculcó el deporte, a mí, a mi hermano, incluso a mi hermana. Nos puso a los 3 en el deporte, y ahí estábamos los 3 en la iglesia, el deporte, y así sucesivamente. Y estudiamos allá mismo también en Dorado, Puerto Rico, hasta los 16 años. Y así sucesivamente hemos visto la mano de Dios desde la niñez, viviendo cosas extraordinarias. Qué bueno. Oye, Luis, y dentro de esa niñez, me dices que te criaste dentro de la iglesia toda tu vida. ¿Cómo fue ese desarrollo dentro de la iglesia? Tú sabes, cuando uno va creciendo y en la iglesia uno toma parte, o es presidente de niños, o llega a ser líder de juventud. ¿Cómo fue esa niñez dentro de la iglesia? Pues mira, la niñez prácticamente, acuérdate que cuando uno es nacido y criado en el Evangelio, ante la sociedad, pues no es de los niños más populares, como uno piensa en la escuela y todas esas cositas. Es un poquito difícil, reconociendo que nuestros padres nos están enseñando unos valores que son totalmente diferentes a lo que se vive en la escuela y todo eso. Pero así crecimos. Cuando niño me acuerdo que compartía no sé, hace poquito usted estaba entrevistando al pastor Ramón. Sí. El pastor Ramón confesaba y decía que él hacía himnos dramatizados. Pues durante mi niñez yo comencé a querer hacer igual que mi tío Ramón, y en la iglesia cuando era niño comenzaba a hacer himnos dramatizados, tomando participación.
nunca me dio con el deseo de predicar en mi niñez. Le tenía como miedo. Yo era extrovertido, pero a la misma vez como que era tímido para predicar y veía a tío Ramón haciendo los himnos dramatizados y yo decía, pues déjame entonces irme por esa línea, como uno dice. Pero Dios fue tratando con mi persona. Pero dentro de mi niñez, a pesar de que estaba dentro del Evangelio y criado en el Evangelio, siempre me incliné más al deporte. Desde pequeño comencé en la pelota a la edad de 8 años y en una ocasión recibí un pelotazo en la cara y dije, no quiero más pelota. Se acabó el béisbol. Se acabó el béisbol y entonces mi papá me introduce al baloncesto y así pues estamos hasta al día de hoy. Creo que juego todavía un poquitito y así sucesivamente fue. Sí, qué bien. Y entonces ese paso a la adolescencia, ¿cómo fue fluyendo en la cuestión del deporte y la iglesia? Porque, o sea, tienes escuela, iglesia y deporte. ¿Cómo fue esa adolescencia? Pues mira, ¿cómo te explico? Dentro de la adolescencia, ya cuando obviamente pues me incliné más al deporte, independientemente, a pesar de que mi papá siempre y mi mamá eran un rol dentro de lo que es, ¿verdad?, la iglesia y lo que tenía que hacer en cuanto a Dios, siempre buscar a Dios, siempre nosotros intentamos como jóvenes tratar de tomar nuestras propias decisiones. Y me incliné más al deporte, te voy a ser honesto, dejé como un poquito las cosas de Dios a un lado y me enfoqué en el deporte. Y dentro de la juventud, pues obviamente dejé un poquito a Dios. O sea, no estaba, como uno dice, apartado de los caminos del Señor porque todavía iba a la iglesia, me congregaba y todas esas cosas, pero no buscaba como joven a Dios de la manera en que obviamente uno debe de hacerlo. Habías cambiado las prioridades. Correcto, cuando obviamente uno cambia las prioridades, pues entonces ya tu vida espiritual comienza a decaer y todas esas cositas, pero sí me mantenía activo. Mi papá era un hombre que decía, vamos para la iglesia y se visten los 5 y nos vamos para la iglesia, ¿me entiendes? Pero el deporte para mí en ese entonces, el deporte era mi prioridad. Aunque por dentro o por boca yo dijera, oh mira, Dios es primero, siempre estaban las prácticas, los juegos y como que me inclinaba más al deporte que hasta buscar más de Dios en ese aspecto. ¿Y eso consumía mucho tiempo? Mucho tiempo, prácticamente toda la semana estaba un poquitito de tiempo en la iglesia y después le decía a mi mamá, mira, llévame a la práctica, o hay juegos. Iba los domingos al culto en la mañana, quizás estaba en el tiempo de oración y luego mi papá me decía, mira, tenemos que arrancar para el juego, nos íbamos a mitad de culto, así sucesivamente. Wow. Consumían bastante tiempo el deporte, sí. ¿Y cómo te fue yendo en el deporte mientras fuiste entrando en tu juventud? Pues mira, yo siempre aprendí que la práctica perfecciona. Y pues como deportista mis papás comenzaron a invertir. Gilberto, yo te puedo decir que yo jugaba 3 torneos al año. 3 torneos al año, pero eso no incluía las prácticas. Entonces yo estaba prácticamente todo el año. Habían 3 torneos, empezaba uno a principios del año, luego se acababa, empezaba el otro y así sucesivamente. ¿Ya tenías qué edad para ese tiempo? Bueno, yo comencé a jugar como a los 9 años o 8 años, ya estaba jugando, pero como a los 12 años, 13 años ya uno juega a nivel, nosotros jugábamos a nivel de la isla. O sea, prácticamente mi papá corría conmigo y mi mamá a nivel de isla completo. Teníamos, por ejemplo, hoy teníamos juego en Ponce y después al otro día, mira, tenemos una junta, tenemos que bajar y prepararnos, descansar y arrancar para allá. Y obviamente me fui desarrollando ¿verdad? No quiero exponerme como que era un jugador, pero sí era un jugador bastante bueno. Era bueno. Sí, no lo quiero como... Pero sí, en realidad sí, obviamente los equipos pues me preguntaban, mira, ¿quieres jugar con nosotros? Y así sucesivamente. ¿Qué liga estaba? Bueno, yo jugué escolar, pero también jugué en varias ligas como, ¿verdad? UCB, ACB, Little Lads, eran diferentes ligas que se jugaban para la juventud en ese entonces. También jugaba la liga escolar, que eso era como decirte un 4º torneo al año, que me consumía bastante tiempo. Pero la transición fue que a los 16 años a mis papás pues le hablaron de mí porque mis papás comenzaron a invertir en un entrenador que es de aquí de los Estados Unidos, pero comenzó a vivir en San Juan a entrenar jugadores. Él tiene un programa donde entrena jugadores y los lleva a los Estados Unidos. Y así sucesivamente fue. Comencé a entrenar con él por 3 años, pero mi papá él le ofreció a mi papá una escuela para mí. Y así fue que se dio la situación donde llego aquí a los Estados Unidos a la edad de 16 años. Independientemente llegué a una escuela donde no tuve que hacer lo que le llaman el tryout, como la práctica para ver ni nada de eso.
sino que caí automáticamente en el equipo, ya que tenía ese contacto, ¿verdad? Desde ya Puerto venías Rico. apadrinado ya. Correcto, exactamente. Entonces comencé a jugar en ese equipo y me fue muy bien. Ese fue el año de 12 grados, mi año de décimo. Y ahí sucesivamente comencé, obviamente. Yo te puedo decir que ese tiempo fue donde yo puedo decir, mira, me descuidé de las cosas de Dios completamente, porque ya mi mente estaba totalmente enfocada en baloncesto y qué voy a hacer. Y en mi mente estaba, tu futuro. claro, llegar a ser alguien en el deporte, porque esa es la mentalidad de nosotros la juventud. Cuando nos desempeñamos en algún deporte, pues obviamente tú quieres alcanzar. Y yo decía siempre, no, pues si es la voluntad de Dios, yo voy a llegar en el deporte, y es la voluntad de Dios, y siendo deportista y cristiano, eso me ayuda. Y esa era la mentalidad que uno tenía. Pero siempre hay un detente de parte de Dios, eso lo digo, donde Dios te confronta. Y terminé mi escuela, mi grado 12, jugando esa temporada muy bien. Pero ese año 2014, transición a 2015, fue donde llegamos a la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la Forest City. Okay. Y yo estaba terminando prácticamente mi curso de baloncesto de esa temporada, cuando en una ocasión, un domingo, estaba pastoreando el reverendo Pansardi y Dios trató con mi vida de una manera extraordinaria que me hizo literalmente desenfocarme del baloncesto por completo. Wow. Y decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. O sea que tuviste un encuentro con Dios. Eso es así. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue un momento extraordinario. Acuérdate que cuando tú vives apasionado por una cosa, en todo lo que te rodea, todo tu entorno, te va a, ¿verdad?, a llevar a esa dirección que tú te quieres, ¿verdad?, establecer. Pero me acuerdo que para ese entonces fue la primera vez que yo fui a experimentar estaba presidiendo el reverendo Mervin Javier en la presidencia de AJEC. Y fue mi primer año que yo experimenté un campamento de jóvenes aquí de AJEC. Y Dios comenzó a tratar conmigo desde el campamento, la convención fue mi primera vez. Y me acuerdo un domingo Pansardi predicando, el pastor Pansardi, pasé al frente, me reconcilié con el Señor y Dios trató de una manera extraordinaria, que donde yo pude entender que pues no hay baloncesto, no hay deporte, porque yo necesito hacer lo que el Padre me ha mandado hacer, ¿me entiendes? O sea, debo entender que esa experiencia que tuviste ese domingo fue tu real y verdadera experiencia de tener un encuentro con Dios en tu vida. Claro. O sea, cuando más joven no habías tenido esa experiencia. Sí, naciendo en el Evangelio, obviamente, más adelante, siendo dentro del baloncesto y en mi juventud, uno acepta al Señor, reconoce, porque no es lo mismo nacer en el Evangelio y reconocer al Señor, ¿verdad?, como Salvador. Y yo lo había hecho en Puerto Rico me bauticé y todas esas cosas, pero no había sentido tanta pasión por la palabra, tanta pasión por las almas, tanta pasión por buscar a Dios, si no fue que fue aquí en los Estados Unidos, donde Dios trató conmigo. Cuando Dios te confronta y trata contigo, pues uno dice, aquí no hay más remedio, es Dios tratando con uno. Y así sucesivamente comenzó a desarrollarse pues la pasión por las almas y entre los jóvenes de aquí de Forest City, vamos a predicar, vamos a compartir, vamos a evangelizar. Y me fui enamorando de la palabra de Dios, de la oración y la búsqueda, que el deporte se fue a no te digo ni un segundo, porque un tercer, cuarto plano. O sea, ya yo estaba desenfocado, yo no quería saber del baloncesto prácticamente. Me iba con los muchachos a jugar en un dominguito después de la iglesia, cositas así, pero Dios fue tratando y quitando de mí, ¿verdad?, el deseo de querer ser alguien en el baloncesto y ahora compartir la palabra. ¿Cuánto mide Luis? Yo mido 6 pies, pero mi hermanito... Tenía de estatura. Sí, mi hermanito ya está en los 6'5", es decir. Háblame un poquito de tu hermano. Pues mira, mi hermano también fue criado en el Evangelio, igual que mi hermana, Wesley. Pero Wesley fue un jovencito que era prospecto regular. O sea, era un jugador, como decir, sobresalía en ciertos juegos, pero, ¿verdad?, no era como un jugador sobresaliente. Luego mi hermano comenzó a desarrollarse y, bueno, ahora mide 6'5",
Wow. Y entonces pues ahora un jugador que tiene un talento natural. Mi papá tuvo que invertir mucho dinero para yo entrenar y entrenar y entrenar. Y entonces mi hermano era el que jugaba videojuegos y no le importaba tanto. Y ahora está más, bueno, ahora juega una liga en Puerto Rico, está por allá jugando y todas esas cositas. So que tú puedes saber, o sea, el deseo de yo quererlo, mi papá tuvo que invertir mucho dinero. Entonces, sin embargo, mi hermano, natural, un talento natural, sí, sí. Qué bueno. Oye, Luis, y después de esa experiencia que tuviste, ¿qué te decían tus compañeros de equipo, tu manager, tu entrenador? ¿Qué te decían? Porque me imagino que trataron de influenciar en ti para que tú te quedaras, no te quitaras. Claro. Pero sabía esa presión. Sí. Pero Dios era más fuerte. Seguro. ¿Cómo fue eso? Mira, habían jugadores que me decían, no, pero tú puedes ir a la iglesia como quieras y ser deportista y tú puedes ir a la iglesia los domingos y entonces darte al baloncesto y seguir creciendo en el baloncesto, no te quites, no te eches para atrás ahora después que has invertido tanto tiempo y todas esas cositas así. Pero mientras más buscaba a Dios y mientras más me metía en su palabra y conociendo a Dios, conociendo a la persona de Jesús, que yo digo que es la persona más extraordinaria, comencé obviamente a ignorar voces que no iban de acuerdo con lo que Dios me estaba estableciendo durante mi caminar, ¿me entiendes? Y fue así, fue un de repente, yo digo que fue un de repente de Dios donde prácticamente quitó todos los deseos y entonces los amigos pudieron entender, porque eso sí, yo siempre he tenido amigos que a pesar de que he tenido muchos amigos que no le sirven al Señor, han reconocido y siempre reconocieron, no, él es un muchacho de la iglesia. O sea, y en mi juventud alrededor mío habían amistades que ingerían drogas dentro de la escuela, un ambiente obviamente muy feo, pero siempre había gente que decía, no, ¿sabes? Respétalo porque va a la iglesia, ¿me entiendes? O sea, a pesar de que tuvo un ambiente, claro, a pesar de que tuvo un ambiente un poquito negativo, siempre reconocían, oh, mira, no, o sea, respeta. Incluso habían jóvenes que se consumían alrededor mío y cuando ellos mismos se pasaban, ¿sabes? ¿Me entiendes de lo que le estoy hablando? Sus cositas y cuando llevaba al lado mío, oh, espérate, no, Luis, no, espérate, y así sucesivamente. Y respetaban y reconocían. Y pues gracias al Señor, pues no soy un joven que puede decir, mira, no he tocado ningún tipo de droga, nada, ningún tipo de alcohol. Ningún vicio. Nada, gracias al Señor. Ningún tipo de cosas del mundo. No, puedo decir que por la gracia del Señor tengo esa experiencia, seguro. Tengo esa experiencia de poder decir, mira, no he tocado nada. Yo hubiese querido vivir así. Wow. No, Dios, así pero no a cada cual le toca, ¿verdad? Claro, lo suyo y no es que le toca, es que cada quien es lo que quiere ser, porque tenemos un libre albedrío y a veces se habla muchísimo de la presión de grupo y la presión de grupo es real, pero si yo no quiero, no hay quien me obligue. Correcto. Pero como dicen por ahí, a veces somos blanditos de corazón y queremos probar y vamos a ver cómo es esto, la curiosidad mató al gato, como dicen, ¿verdad? Exacto. Bueno, Luis, y entonces tienes este encuentro con el Señor, te decides a dejar el baloncesto y comienza en una búsqueda de Dios intensa. ¿Cómo fue la vida de Luis de ahí en adelante? Todo cambió, literalmente todo cambió. Luego de experimentar lo que son los campamentos de AGEC, ¿verdad? Las convenciones, aquí con los jóvenes. Los jóvenes estaban ¿verdad? Aquí hay muchos jóvenes en la iglesia donde pertenecemos y siempre ellos estaban motivados. Me acuerdo que cuando comencé había otro jovencito que también, yo creo que Elier, el cubano, y Elier me acuerdo que también estaba con ese mismo deseo, había recién llegado, ¿verdad? De donde vino. Y comenzamos a predicábamos juntos en las redes sociales y él entusiasmado y estudiando. Y para ese entonces también pues Melvin era parte de los jóvenes y AGEC y todas esas cosas y nos comenzamos a envolver y me comencé a envolver con gente que tenía la misma visión, gente que era líder, gente que quería crecer, gente de Dios que me ayudaran a desarrollar pues lo que Dios había puesto en mi corazón, porque como deportista siempre me pasaba con jóvenes deportistas y que estaban pendientes del baloncesto y que esa era su vida. Pero nunca se hablaba de Dios. Pero no se hablaba de Dios y entonces al comenzar a rodearme de gente, líderes, jóvenes,
evangelistas jóvenes. Comencé a rodearme de esa gente que me impulsaba, y siempre acuérdate que teniendo una crianza dentro de los caminos del Señor, mi papá y mi mamá son de los que trabajan, Gilberto, detrás de la cortina, como nosotros decimos, que no son de exhibirse mucho, pero reconozco que son unos hombres de Dios extraordinarios. Mi papá, mi mamá, mi tío Ramón, el pastor Ramón, que siempre influenciaron y me decían, mira, tienes que orar. Mi papá se daba cuenta, y esto es algo, ¿verdad?, que pues, Dios le ponía en el corazón. Cuando yo era más jovencito y estaba enfocado en el deporte, mi papá se daba cuenta cuando yo no estaba orando y me tocaba la puerta y me decía, Luisito, no estás orando, Luis, ¿qué está pasando? Tienes que ponerte a orar. Y eso, como yo estaba en el deporte y enfocado en el deporte, me ponía por dentro como, pues ahora no voy a orar, porque Dios le reveló a papi que no estoy orando, no voy a orar. Claro, pero entonces cuando comencé a ver los resultados de la oración y lo que Dios hace a través de la oración y a ver la vida de una manera, un entorno diferente, pues comencé a ver que pues, Dios comenzó a hacer cosas en mi vida de manera, wow, que uno no puede, ¿verdad?, explicar, que Dios tratando con uno. Y comencé a acordarme, me acordaba de como mi papá me decía, ponte a orar, busca a Dios, esto. Mira, yo te puedo decir que si hay un rol, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, casi siempre alguien tiene un rol a quien seguir. Después de Cristo, ¿verdad? Yo puedo decirte que mi papá, yo me sabía llegar de los juegos, todo el mundo a dormir. Mi papá es de estas personas, Gilberto, que él decía, son las 9:30 de la noche, todo el mundo a dormir, y él apagaba todas las luces de la casa, y eso era todo el mundo a dormir. Pero daban las 12 de la noche, las 1 de la mañana, y yo escuchaba un ruidito en la sala, y yo me desvelaba, y cuando venía a la sala, era mi papá hincado orando, ¿me entiendes? Que comencé a ver desde niño un rol a seguir, un ejemplo a cómo buscar a Dios en el secreto y todas esas cositas, ¿verdad?, que te ayudan a crecer. Y así sucesivamente, cuando obviamente estoy acá en la juventud, ya aquí viviendo en los Estados Unidos, pues el ámbito de rodearme con gente que busca a Dios, pues fue efectivo y me ha ayudado a seguir caminando dentro de los caminos del Señor. Qué bueno, qué historia hermosa, ¿verdad? Tenemos un joven que nunca ha tocado, podemos decir, el mundo, ¿verdad?, las cosas mundanas, los vicios, los placeres, y hoy nos testifica de su amor por Dios, de cómo siente pasión por las cosas del Señor, dejando aún lo más que le gustaba a él, que era el deporte del baloncesto, que posiblemente ya estaba listo para ser becado, para entrar a un colegio, estudiar, hacer una profesión o llegar, quién sabe, a una liga NBA o algo como esto, ¿verdad? Porque cuando uno es bueno, pero él tomó la decisión de dejarlo todo por seguir a Cristo. Y eso es hermoso, que podamos ver jóvenes que hoy en día, y conocemos muchos jóvenes de estos así, claro, que han decidido seguir a Cristo. Y mire, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa que le pongan las cosas en bandeja de plata, estos jóvenes han decidido mantenerse firmes, siguiendo a Cristo y siguiendo su voluntad. Qué bueno. Oye, Luis, creo que también, según tengo entendido, formaste parte de la directiva del distrito o dentro de estas asociaciones. Cuéntame un poco sobre eso. Claro, cuando obviamente comenzamos a trabajar con la misma juventud de la iglesia, pues el pastor comenzó a ver obviamente pues el desarrollo como líder y esas cositas, y pues a Dios le plació unirnos a trabajar con AGEC en distrital. Trabajamos un añito como vocal, estuvimos ahí trabajando mano a mano, pero antes de eso mis amistades eran líderes de distrito, de AGEC y qué sé yo, eso pues me ayudó más o menos a enfocarme, a ver dónde iba. Esas experiencias uno nunca las ha tenido. Antes de ser líder de AGEC, estuve como presidente de jóvenes aquí en la iglesia local, y comencé pues a desarrollarme como líder y apasionarme por la juventud y ayudarlos, el deseo que ellos tienen de buscar a Dios, y hay algunos un poco retenidos, y me identificaba y los buscaba, y así sucesivamente. Estuvimos trabajando con AGEC un añito y medio aproximadamente,
y luego pues al Señor le plació y se lo puso en el corazón al pastor, pues entonces pues que tomara pues el examencito de los credenciales como evangelista y impulsarme pues, a seguir haciendo la voluntad del Señor, y de ese entonces pues comenzamos a predicar afuera y esas cositas hacia donde el Señor nos ha llevado. Y hoy en día eres evangelista. Sí, así. Del Señor. Gracias Para la al Iglesia Señor. de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Amén. de los Estados Unidos. ¿Quién es tu pastor? El reverendo Pablo Lavoy. Le enviamos un saludo. Un abrazo. Al pastor. Quiero hacer un paréntesis. Luis ha mencionado una persona aquí en varias ocasiones, que es el reverendo y evangelista Melvin Javier Vázquez. Queremos enviarle un saludo a Melvin Javier y queremos felicitarlo porque al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Entendemos que Melvin Javier ha sido un instrumento extraordinario de parte de Dios para trabajar con una gran juventud de una región que es la región sudeste de los Estados Unidos, pero también reconocemos el gran esfuerzo y trabajo que está haciendo Melvin con la juventud a través de Anacainosis. Sí. Y ¿verdad? Queremos enviarle un saludo y felicitarle. Él estuvo con nosotros aquí, fue uno de nuestros primeros entrevistados. Oh, okay. Sí. Y Melvin, te enviamos saludos y recibe nuestro respeto porque verdaderamente lo que estás haciendo, Dios te ha guiado y te ha llevado por el camino correcto. Así que cerrando ese paréntesis, ¿verdad? Volvemos a la entrevista del evangelista Luis Abdiel Rodríguez. Entonces, Luis, ¿qué pasa con Luis una vez Luis es evangelista? No, pues por la gracia del Señor comenzamos a predicar de Cristo, pues comenzamos local, luego visitamos la ciudad de Chicago, fuimos a Chicago a predicar. Son varios lugares donde el Señor pues le ha placido pues llevarnos a llevar la palabra y a compartir las buenas nuevas de salvación. Y hemos experimentado un viaje misionero a México. Estuvimos juntos allá. Sí, un momento extraordinario, una experiencia única, ya que siempre mi papá me decía, mira, yo fui a Santo Domingo, fui aquí, y tío Ramón también, el pastor Ramón, fueron a diferentes viajes misioneros y yo quería como experimentar, ¿verdad? Y fue un momento extraordinario, ya vimos la mano de Dios obrar de una manera especial. Nos tocó predicar por allá porque había muchas iglesias y pocas ovejitas que pudieran predicar y el pastor, no, mete mano, predica ya. Y entonces así compartimos la palabra, la gente pues vimos sanidad, milagros, prodigios, vimos la mano de Dios. Qué bueno. Y hasta el sol de hoy, pues estamos estudiando en la Universidad de Mizpah University y estamos enfocados, ¿verdad? Pues en lo que Dios tiene para con nosotros y ahora casado, pues... Sí, hace poquito que se casó Luis. Sí. Ya es otra etapa de la vida. Ahora hay que predicar en la casa y fuera de la casa. Sí. Gloria a Dios. Pero estamos muy contentos. Vamos a continuar con esta entrevista, pero antes quiero decirle que estamos irinando a través de Apocalipsis Network TV y radio por el 99.1 FM en Orlando, 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana Home Network en el 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts, Tels TV en Uruguay, DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, Guatemala, México, Chile, Perú y otros lugares por cable TV, Radio Vino Nuevo en Mississippi, Roku TV y Apple TV, y también nos puede conseguir a través de YouTube y Facebook a través de Corazón a Corazón, la entrevista. Hoy estamos hablando con el evangelista Luis Abdiel Rodríguez, puertorriqueño del pueblo de Dorado, un joven que se crió en el evangelio desde niño,
fue criado por sus padres en la iglesia. Mientras fue creciendo, pues este joven adquirió, ¿verdad?, unos dones como baloncelista, llegando a participar en muchísimos torneos en Puerto Rico. Y se abre una puerta, una oportunidad para llegar aquí a los Estados Unidos a través de un entrenador a jugar en estos litorales. Una vez llega acá, comienza a jugar acá, le va muy bien, y no tenemos duda alguna de que se iban a abrir unas enormes puertas. Pero ¿qué sucede? Que como Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, y no conocemos la mente de Dios, ¿verdad?, para nosotros conocer qué es lo que Él tiene para nuestras vidas, pues a Dios le plació un día darle una experiencia en la iglesia de Forest City cuando pastoreaba el reverendo Pansardi, y allí él tiene una experiencia con el Señor donde eso le arranca de su corazón ese deseo, ese anhelo por llegar a las ligas profesionales y superiores del baloncesto, algo que él lo disfrutaba y lo vivía, pero el Señor tenía otros planes con el evangelista Luis Abdiel Rodríguez. Y Luis, pues, hizo caso al Señor, se dejó guiar por el Señor, y hoy en día es un evangelista del Señor, y hoy derivea la bola para el Evangelio de Cristo. Y yo les voy a decir que yo soy testigo de esto, y soy testigo de lo que Dios está haciendo en la vida de este joven recién casado, responsable, un buen joven, y damos testimonio de la calidad de cristiano, de joven y de hombre que es hoy en día. Y tiene un mensaje poderoso, lo hemos escuchado predicar en varias ocasiones, y tiene un mensaje poderoso de parte del Señor, y sabemos que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas con él. Luis, ¿cuáles son tus planes de ahora en adelante, futuros, siendo evangelista? ¿Dónde te ves? ¿Te ves continuando como evangelista? ¿Te ves en un futuro pastoreando en las misiones? ¿Cómo se ve Luis hoy en día? Pues mira, ¿cómo te puedo decir? Recién casado, obviamente, pues ahora experimentando unas cosas extraordinarias de parte del Señor. Hemos salido a predicar junto con mi esposa, ella canta, y todas esas cositas. Hemos visto la mano de Dios, pero Dios ha tratado con nosotros y nos ha hablado de un pastorado, pero te puedo decir que lo veo muy lejos, porque obviamente la gente hoy en día habla de pastorado y todo el mundo se quiere lanzar, pero aprendiendo tanto en Puerto Rico y aquí de lo que es ser un pastor, y pues la disciplina que uno tiene que tener, pues el enfoque, la carga, como podemos decir, de que ahora pues hay vidas que dependen, hay ovejas que dependen ¿verdad?, del pastor y de Dios, y todas esas cositas. Pues obviamente uno se echa para atrás y dice: Señor, aguántate un poquitito. Sí, claro, porque uno reconoce. Pero obviamente en nuestra mente está, obviamente como ministerio junto con mi esposa, seguir predicando la palabra del Señor, seguir compartiendo a Cristo, porque sabemos que estamos viviendo unos tiempos finales, y pues obviamente mientras tanto seguimos gritando Maranata junto con mi esposa, que Cristo viene, y echando para adelante. Si a Dios le place, pues obviamente lanzarnos a un futuro al pastorado, como nos ha mencionado anteriormente, pues sería dentro de la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, y que esperamos que sea, verdad, un poquitito lejano. Si Dios habla, y Dios va a cumplir su palabra, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Correcto. Y cuando Dios da una palabra, si es de Él, ¿verdad?, Él la va a cumplir. Seguro. Pues Dios abrirá las puertas. Seguro. Dios pondrá todo en su lugar, las cosas irán cayendo el tiempo, y o sea, Dios no hace las cosas a lo loco. Dios a veces, y creo que en estos tiempos, Dios nos lleva a prisa. Nos lleva a prisa porque es necesario que se continúe predicando el Evangelio de salvación a todas estas almas que están perdidas, que nos duele en el corazón que hay tantas personas que no conocen a Cristo.
Pero para eso Dios ha llamado a hombres como tú, para que se dejen usar y continúen llevando este legado, este llamado, esta palabra fuerte que es el Evangelio, una palabra que es más cortante que espada de doble filo, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, y eso hay que darlo a conocer, y Dios ha escogido hombres como tú para estos tiempos finales, ¿ves? Y le damos gloria a Dios por eso. Luis, y ya que tú lo mencionaste, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de estos tiempos que estamos viviendo hoy en día? Mira, wow. Nosotros siempre hemos escuchado, desde que, obviamente creciendo en el Evangelio, a principios de mientras yo me criaba, el mensaje de Cristo viene se predicaba mucho. Luego, al transcurrir los años, comenzamos a ver más protagonismo, teocentrismo, los predicadores creciéndose ellos mismos y ahora en la imagen, y el Evangelio comenzó a tener pues mucha dificultad, diría yo, hablando eclesiásticamente, donde comenzamos a ver muchas herejías, muchas cosas, ¿verdad?, que fuera de falsas doctrinas y cositas así, donde la Biblia lo establece, que en los últimos tiempos íbamos a vivir estas cosas. La apostasía mencionada. Seguro, correcto. Entonces, los tiempos que estamos viviendo, diría yo, son cruciales, tanto para la iglesia como para el mundo entero. Vivimos unos tiempos bien peligrosos donde podemos decir con certeza que la Escritura se ha cumplido y que lo único que estamos esperando es el sonar de la trompeta. Pero independientemente, lo único que podemos hacer es erguir nuestras cabezas, mirar hacia arriba. Yo soy fiel creyente, Gilberto, soy fiel creyente que mi generación es una generación que va a ver el rapto. Soy fiel creyente y lo deseo. Obviamente nuestra oración debería de ser en estos últimos tiempos es ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Porque tanta distracción donde el tiempo nos consume, no tenemos tiempo para nada. Las noticias nos mencionan muchas cosas, crisis, guerras, todas estas cosas. Cuando vamos a la palabra, lo único que nos resta es decir, Señor, ven Señor Jesús. O sea, la oración debe ser, ven Señor Jesús. Y así, obviamente, está centralizado nuestro mensaje de ahora en adelante, desde que comenzamos a predicar, es que la juventud se enfoque en que Cristo viene, la juventud debe gritar Maranata, y ese ha sido nuestro enfoque. Y mientras tanto, antes de que Dios, ¿verdad?, si Cristo no viene antes y nos dirige hacia el pastorado como estábamos hablando, ese va a ser nuestro mensaje. Algo que me identifico mucho es que hay dos compromisos que nos establece la palabra que debemos hacer: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y ir por todo el mundo y hacer discípulos. Tanto como mi experiencia personal, por eso te digo que me inclino hacia identificarme con las ovejas, las almas, y uno siente el llamado pastoral, pero te lo digo porque compromiso como evangelista es ese mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el evangelista pues se encarga de orar, llevar una palabra, termino la palabra, termino el compromiso y me voy. ¿Verdad? Y salgo de la iglesia donde me invitaron y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de hacer discípulos, es un compromiso más profundo. Y entonces ese me agrada un poquito más, me apasiona un poquito más el yo tener que, tanto porque Jesús mismo nos los mostró. Jesús tanto reclutó sus 12 discípulos, tanto como para enseñarles como para suplirles. Les suplía a ellos, les suplía a los familiares. Pedro tenía la suegra, ¿verdad? Y todas estas cositas. Pero Jesús se padecía de ellos y ellos estaban padeciendo. Jesús se encargaba de ellos. Jesús estaba en los momentos felices, en los momentos tristes. Jesús estaba con los discípulos. Y eso es discipular. Entonces, por eso me identifico. Hoy en día he tenido jóvenes que, ¿verdad?, que no tanto de yo compartir una palabra en la iglesia, en su iglesia con ellos, sino que me los he traído para ir discipulándolos. Y ahí tú sabes pues que el llamado pastoral pues te está chocando bien fuerte, sí. Porque te compromete más al discipulado, el aprender la palabra, al querer desarrollar, al querer empujar para que el evangelio siga predicándose, como tú estabas hablando ahorita, y es que Dios nos lleva a prisa.
Y es que es interesante porque la pasión de desarrollar jóvenes, desarrollar líderes, es para eso mismo. Porque mientras más conozcamos a Cristo y el mundo conozca de Cristo, la venida de Cristo está más cerca. Eso es así. Y así yo veo los últimos tiempos. Amén. Mira, me viene un recuerdo a la mente en un momento dado, porque compartimos juntos en la misma iglesia, ¿verdad? Me acuerdo de Reiden. Seguro. Enviamos un saludo a Reiden. Mi hermanito, ese es mi hermano. Recuerdo, eso se regó en la iglesia, porque este muchacho tenía unos problemas familiares, tenía unas situaciones en su vida que no vienen al caso, ¿verdad? Es mucho entrar en detalle, pero recuerdo y por eso es que esto que Luis está diciendo, de que hacer discípulo, yo estoy seguro que eso sí está en su corazón, porque yo recuerdo que Luis comenzó a darle seguimiento a ese muchacho, creo que eran compañeros de trabajo. Sí, sí. Comenzó a darle seguimiento a ese muchacho estaba en una situación bien difícil y Luis lo siguió llevando. Reiden aceptó al Señor como su Salvador, salió de ese hoyo, ese entuerto que tenía, y hoy en día este joven le sirve al Señor. Sí. Es un fiel servidor del Señor y ha seguido los caminos del Señor, que inclusive el domingo pasado lo saludé, el antipasado o el viernes, lo vi que nos visitó. Correcto. Y esas son las cosas. O sea, nosotros podemos ver la gente, pero nosotros tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que hablarle de Cristo, tenemos que darle el amor, ágape que Dios ha puesto en nosotros, para que ellos entiendan que esto sí es real. Que Cristo es real, que Dios es real, que el Padre es real, que hay una Trinidad que nos da vida. Y esto es bien importante. Pero siguiendo el tema, fíjate, hay algo, Luis, que a mí me preocupa, me choca, y es el ver a tanta gente cristiana que dicen, ¿verdad?, abrazar la fe cristiana, y estás escuchando hoy hablar de todas estas guerras de Ucrania, de Rusia, de todo lo que está pasando en el mundo, de todas estas cosas, y tienen miedo, siendo, entre comillas, ¿verdad?, cristianos. Tienen miedo, Dios mío, pero esto que está pasando, que esto, que lo otro. Mira, yo te puedo hablar de mi persona. Yo no tengo miedo. Yo estoy tranquilo. Sí, me da mucha lástima, Luis, con lo que la gente está viviendo, con lo que el mundo está viviendo, con la gente que se está perdiendo. Todo, por ejemplo, esos militares rusos que han perdido su vida en Ucrania, gente que están perdiendo la vida. Pero esto me hace más fuerte a mí, porque esto me lleva a pensar que mi redención se acerca. ¿Sabes? Las profecías que están en la Biblia, que están en Isaías, que están en Jeremías, en Nehemías, en Daniel, todas estas profecías en Mateo, en Apocalipsis, o sea, las estamos viendo que se están cumpliendo. Y entonces, eso nos ayuda a acercarnos más al Señor. Correcto. ¿Qué tú me puedes hablar de eso? Cuando comenzaste a decir de la juventud que tiene miedo, yo diría que vivimos unos tiempos donde tanto como la ciencia ha aumentado, la tecnología, pienso yo que me voy por esta línea un momentito, porque la tecnología ha hecho un afecto bien grande dentro de la juventud, tanto eclesiásticamente dentro de la iglesia como a nivel mundial. O sea, no necesitas ser creyente para ser afectado por las redes sociales. Y más el creyente, los jóvenes creyentes, cuando comenzamos a entrar a las multiversas redes sociales que existen hoy, te las puedo mencionar como verdad, que son muchísimas, pero el problema, Gilberto, está en dónde buscamos nuestro refugio.
La Biblia expresa, y David expresaba: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él mismo tenía la contestación y decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el problema que estamos viviendo es que la juventud está buscando su socorro en qué información puede buscar en las redes sociales. ¿Qué está pasando? Déjame ver los videos, déjame entrar al TikTok, déjame entrar al Instagram. Y se lo creen todo. Claro, una manipulación terrible a través de las redes sociales, donde compañías de series y películas como lo es Netflix, que influye e inyecta cosas negativas dentro de la juventud. Demoniaca. Y entonces los jóvenes, en vez de sentarse 1 hora y 30 minutos a estudiar la palabra, se meten a ver una película de Netflix de 1 hora y 30 minutos que le inyecta unas cosas que no tienen que ver nada, ¿verdad?, con acercarse más a Dios. Y así sucesivamente, su dirección, su enfoque y su mirada no están en Jehová, no están en el Señor, y pierden el enfoque, y todo lo que entra de noticias son afectados. Entonces, yo he aprendido que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, deberíamos nosotros, ¿verdad?, tanto la juventud como los adultos, porque nosotros como adultos prendemos la televisión y comenzamos a ver noticias, y yo lo compartía predicando hace unos días atrás. Prendemos el televisor y salimos peor de que cuando nos sentamos, porque tanta noticia, bombardeos negativos que entran a nuestra vida, nos quitan el desenfoque de escudriñar la palabra y reconocer que, como estabas diciendo, en vez de empeorar nuestra situación, nos debe de motivar a reconocer que Cristo está cerca. Yo pues aconsejaría, ¿verdad?, si fuese el caso, a la juventud o a los adultos, a tanto como despojarse un poco de las distracciones de este mundo y comenzar a ver en la palabra las buenas noticias de que Cristo viene pronto, ¿me entiendes? No, inclusive, estaban mencionando lo de las redes sociales, que tantas cosas vemos ahí, y hay que tener mucho cuidado también, Luis, porque hay tanta persona, tanta gente predicando un evangelio vacío, unos fuegos extraños, terribles, diciendo unas barbaridades que tú te vas a la palabra y tú dices: pero ¿de dónde sacó esto? O sea, engañando a la gente. Entonces, la gente está tan touching, la gente está tan necesitada, la gente está tan débil espiritualmente, que todo lo que le dicen se lo creen. Claro. Entonces no van y a la lupa de la escritura a ver si esto que dijo es cierto o no es cierto, ¿sabes? Y mira, yo oí una mujer en una estación de radio, que no la voy a mencionar, decir que los que se suicidan tenían perdón de Dios. Wow. Sí, porque Dios era el único que podía saber si... Pero, ¿y lo que dice la palabra? Correcto. ¿Y lo que dice la palabra? Entonces, ¿Dios es mentiroso? O si la palabra dice que los suicidas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cuántas personas que se le ha suicidado un familiar, un hijo, entonces escuchan esta mentira y que no están firmes en la palabra, no están firmes en el Señor, no oran, no ayunan, no buscan? Entonces se creen esa tontería y entonces tiene otro enredo más en la cabeza, ¿sabes? Y posiblemente hasta hacen sufrir a la persona. O sea, las redes sociales te afectan positivamente, pero te afectan más negativamente. Claro, yo siempre he aprendido que siempre hay un balance. Hay un balance, tanto las redes pueden servirte para un punto positivo, lo estamos utilizando en estos momentos, y es un canal de bendición, pero cuando tú mal utilizas lo que Dios te pone en las manos, tienes que tener mucho cuidado, diría yo, porque, ¿verdad?, puede dar un giro, como uno dice, sí, totalmente diferente, y afectar tu vida, afectar a tus familiares y verte perjudicado. Pero vuelvo y recalco ¿verdad?, lo seguiré diciendo: los momentos de crisis solamente nos anuncian que Cristo está a las puertas. Y ¿qué te puedo decir, verdad? Cristo está a las puertas, y ese es el enfoque que deberíamos de tener, enfocarnos en lo que es la palabra, las escrituras. Como estaba mencionando, mira, tantos predicadores hoy en día
haciendo una mala interpretación de la palabra, haciendo daño, confundiendo al pueblo. Y entonces, pues por falta de conocimiento, el pueblo se sigue enredando en las mismas situaciones. Como La Biblia lo dice. Claro. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Claro. Entonces, en vez de hacer una buena exégesis, lo hace una eisegesis. Correcto. Exacto. No, aplicando ¿verdad? La teología sistemática y teología 101, un exégesis donde malinterpretan todo. Yo he escuchado tantas cosas hoy en día y ¿verdad? Escuché un adorador que dijo en una ocasión, hace poquito, por eso lo traigo a colaboración, que nosotros deberíamos de amar a nuestros prójimos primero, luego nosotros y luego a Dios, en ese orden, porque la Biblia dice que cómo amarás a Dios que no lo has visto sin antes amar a alguien que has visto, trayendo un exégesis incorrecto que confunde al pueblo, porque entonces te pones tú como protagonista y pones a tu compañero como, entonces entra un yocentrismo y un protagonismo bien terrible, cuando bien claro que la Biblia establece y dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y luego te dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo si no conozco el amor de Dios? Correcto. Entonces, vemos como quizás las palabras bonitas, la decoración dentro del mensaje han afectado al pueblo y ha afectado. Por eso es bien importante estudiar las Sagradas Escrituras. Nosotros en lo personal estamos estudiando, como te estaba diciendo y testificando, en la Universidad de Mizpah, de aquí, de la región de Orlando, y es un proceso, estamos en un proceso de aprendizaje, y creo que mientras más uno estudia la palabra, se da cuenta, ¿verdad? De las cosas que estamos viviendo y cuántas cosas se mencionan sin sentido, y quizás unos enredos que uno cuando lo escucha uno dice y te confronta, pero entonces al conocer la verdad la Biblia lo establece, y conocerás la verdad y la verdad eso es sencillo, eso es 1 más 1 es 2, ¿me entiendes? Sí. Es algo sencillo, pero que al hacer el buen exégesis de la palabra puedes aplicarla en tu vida y en tu entorno familiar, y creo que te llevará a una vida espiritual y tanto espiritual como secular de una manera más efectiva. Amén. Oye, Luis, estamos ya en las postrimerías de esta entrevista. Una pena, ¿verdad? Que solamente tengamos prácticamente unos 55 minutos, 1 hora, porque esto es un tema que lo podríamos estar desarrollando toda la noche y no nos cansaríamos de hablar. Pero me gustaría que, como joven que has vivido una vida para Cristo, que has sido un joven que te has guardado, que tu cuerpo no ha visto delito, por decirlo de esa manera, yo quisiera que tú trajeras un mensaje de paz, de amor, de salvación, de esperanza a todos nuestros amigos que a través del mundo nos están viendo, y aquellos que están retenidos en sus hogares porque han pasado una mala experiencia o después de la pandemia no se han atrevido a volver a la iglesia, aquellos que se han descarriado, que se han olvidado del Señor, aquellos que no conocen al Señor, que te han escuchado. Me gustaría que tú traigas un mensaje de salvación para todas estas personas, y que una vez le prediques, hagas una oración por todos ellos. Amén. Bueno, pues de esta manera, ya casi despidiéndonos, ¿verdad?, de lo que es la entrevista, quisiera dejarte con este texto donde la Biblia nos enseña que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dándonos a entender que siempre y cuando pongamos a Dios como prioridad en nuestras vidas, todas las cosas van a caer en su lugar. A ti que estás retenido en tu casa, no hay mejor satisfacción que reconocer que cuando la paz de Dios visita tu corazón, puedes vivir una vida que quizás vienen vientos, quizás vienen tormentas, quizás vienen dificultades. El mismo Pedro, ¿verdad?, experimentó caminando sobre las aguas unas tormentas, pero si no fue en el momento que Dios y Jesús extendió su mano y lo levantó de las aguas,
él pudo entender que su vida completamente dependía de Dios. Así que te exhorto a ti que estás en tu casa retenido, que te agarres de la mano del Señor. Vivimos unos tiempos caóticos, difíciles, y tenemos que entender que debemos depender de Dios, porque ni el dinero, ni la comida que ahorres, ni en estos tiempos de guerra, todo lo que puedas guardar y ahorrar y todo esto puede defenderte de una guerra, sino quien pelea la buena batalla por nosotros. La Biblia dice, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, seguros. O sea, te invito a que te motives a buscar más de Dios. Te invito a que sigas buscando si ya le pertenece al Señor, si estás un poquito aguantado, porque Dios tiene propósito. Vivimos unos tiempos difíciles y finales, y Dios cuenta contigo. Así que envío una palabra de fortaleza, envío una palabra de sanidad, envío palabra de ánimos a alguien que lo reciba en el nombre poderoso de Jesús. Y les exhorto a que en estos tiempos últimos que estamos viviendo no nos soltemos de la mano del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Oramos por ellos, seguro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo de coinonía con mi hermano Gilberto. Y de esta misma manera, Señor, te pedimos por cada uno de los oyentes, por cada uno de ellos, Señor, que están escuchándonos por diferentes plataformas, Señor, que tú toques su corazón, Dios mío. Auméntale la fe a alguien, Dios mío. Aumenta, Dios mío, sus fuerzas. Sostén sus pies, Dios mío, para que sus pies no resbalen, como dice tu palabra. Hazle sus pies como de sierva, Dios mío, para que puedan andar en las alturas, Señor amado. Y asimismo que podamos entender, Dios mío, que si los momentos difíciles vienen a nuestra vida, podamos gritar: bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Envía en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien enfermo, Dios mío, posa tu mano, porque por la llaga de Cristo, Dios mío, fuimos curados. Y si no, Dios mío, no es tu voluntad sanarlo aquí en la tierra, que cuando Cristo venga, Dios mío, tenga un cuerpo glorificado. Pero sabemos que tú tienes el control, Dios mío, de todas las cosas. Te pido por cada oyente, te pido que fortalezcas, que llenes, que nos enseñes y que nos sigas apasionando más por tu palabra, para seguir predicando este evangelio que sana, restaura, liberta, y que reconocemos que Jesús viene pronto. Gracias, Señor, por tu palabra y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luis, muchas ha sido gracias. un enorme placer tenerte aquí con nosotros hoy en esta programación. Nos hemos gozado. Así que también queremos decirle a todos nuestros amigos que los esperamos el próximo martes a la misma hora. Y esto ha sido una producción de Kelaya Media Group, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.